Hola, ahora te voy a mostrar el tema de ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Al trazar dos rectas paralelas y la cortas por una transversal, puedes observar que formas 8 ángulos, la cual te voy a pedir de favor que los enumeres así como están en mi figura. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Para que todos los demás que voy a mostrarte se cumpla de acuerdo a la figura. Vamos a tener diferentes ángulos en esta figura. Los primeros ángulos que vamos a encontrar son los ángulos internos. Son los ángulos que se encuentran dentro de las paralelas, y este es el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. Otros ángulos que vamos a encontrar son los ángulos externos. Son los ángulos que se encuentran fuera de las paralelas. Estos son el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8. El siguiente tipo de ángulos se llama ángulos correspondientes. Son los pares de ángulos no adyacentes situados en el mismo lado de la transversal. El ángulo 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8. 1 y 5, 2 y 6, 4, 8, 3 y 7. Su propiedad, que ambos ángulos van a ser iguales. Ángulo 1 igual al 5, 2 igual al 6, ángulo 3 igual al ángulo 7 y ángulo 4 igual al ángulo 8. Otro ángulo son los ángulos alternos internos. Son pares de ángulos internos que no son adyacentes y que se encuentran en diferentes lados de la transversal. Estos son el ángulo 4 y el ángulo 6. Ángulo 3 y ángulo 5. También sus propiedades que son iguales. Ángulo 4 es 6, 3 y 5. Obsérvalo. Ángulo 4 y 6 están internos, pero de diferentes lados. 3 y 5. Ambos ángulos van a ser iguales. Ángulos alternos externos son pares de ángulos externos que no son adyacentes y que se encuentran en diferentes lados de la transversal. 1 y 7, 2 y 8. Ambos ángulos son iguales. 1 y 7 es al ángulo 1 igual al ángulo 7 y el ángulo 2 igual al ángulo 8. Observa, ángulo 1 al 7, aquí está, mira, externos 1 y 7, 2 y 8. Ambos van a ser iguales entre sí. Otro tipo de ángulos, los colaterales internos. Son dos pares de ángulos internos situados del mismo lado de la transversal. Ángulo 3 y 6 y ángulos 4 y 5. Su propiedad que son suplementarios. ¿Qué significa? Que sumados me van a dar 180 grados. Ángulo 3 más ángulo 6 igual a 180 grados. Ángulo 4 igual al ángulo 5. Ángulo 4 más ángulo 5 igual a 180 grados. Observa, ángulo 4 con el 5 sumado me dan 180 grados, 3 y 6. Colaterales externos son dos pares de ángulos externos situados del mismo lado de la transversal. Estos son el ángulo 1 y el ángulo 1 con el 8 y el ángulo 2 con el 7. Son propiedades que son suplementarias. Sumados me van a dar 180 grados. Ángulo 1 más ángulo 8 igual a 180 grados. Ángulo 2 más ángulo 7 igual a 180 grados. Observa, mira. Ángulo 1 y el ángulo 8. Ángulo 2 y el ángulo 7. Son los tipos de ángulos que vas a encontrar en dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Veamos cómo se aplica en dos pequeños ejemplos que te voy a mostrar. Hallar el valor de X y el valor de Y en cada caso. Observen la figura. Me dan valores 4X más 20 en este ángulo. Otro valor es 11Y más 3X en este otro ángulo. Y este ángulo que vale 80 grados. Para resolverlo, pues te sugiero primero que cheques dónde sí tienes valor. En qué número de tus ángulos. Entonces, si tú enumeras de acuerdo a la figura, este es el ángulo 1, 2, 3. Conozcan el ángulo 4. Sigue el 5 y el 6. Entonces tengo valores en el 4, 5 y 6. Aquí está. De acuerdo a la figura conocemos valores en el 4, 5 y 6. Donde el ángulo 4, de acuerdo a mi figura, vale 4x más 20. El ángulo 5, 11y más 3x. Y el ángulo 6 igual a 80 grados. De aquí vas a tener que trabajar ángulo 2 a 2. De acuerdo a la teoría, podemos observar que los ángulos 4 y 6, que sería este 4 y 6,
Aquí 4 y 6 son ángulos alternos internos. Esto podemos afirmar que son ángulos iguales, que son ángulos iguales. Ángulo 4 igual al ángulo 6. Colocamos sus valores. Ángulo 4 vale 4x más 20 y igual al ángulo 6 que vale 80 grados. Y ya formamos una ecuación lineal con una sola incógnita. La resolvemos. 4x es igual a 80 y le quitas 20. Estaba sumando, pasó restando y me queda 60. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda 60 entre 4. Entonces va a quedar que es 15. X vale 15. Por otro lado, puedo trabajar con el ángulo 4 y 5. De acuerdo a la figura, el ángulo 4 y 5 son ángulos colaterales internos. ¿Qué podemos afirmar? Que su propiedad es que son suplementarios. ¿Qué significa eso? Que sumado me tienen que dar 180 grados. Entonces el ángulo 4 vale 4x más 20 y el ángulo 5 11y más 3x igual a 180 grados. Tengo una ecuación lineal con dos incógnitas, pero ya conozco el valor de una, que es el de x. Por lo tanto, la y es la que voy a despejar. 11y es igual a 180, paso el 20 restando, paso el 4x también restando y paso el 3x restando. A 180 le quito 20, me queda 160. 4x más 3x porque son negativos, dice la propiedad que sumas y conservas el signo, te queda menos 7x. Entonces me queda 11y es igual a 160 menos 7x por x que vale 15, me va a quedar que 11y vale 55. Despejo el 11 y me va a quedar que y es igual a 55 entre 11 y me queda que y es igual a 5. Por lo tanto, el valor de x vale 15 y el valor de y vale 5 para este problema que tengo planteado. Problema 2. Observen. En primera instancia me dieron una figura que es un triángulo, que adentro tiene una paralela a la base, y en ellos tienen montado el valor 70, luego 52, por debajo de la base de mi triángulo, 8x menos 2 y 4x más 4y. Te sugiero que cuando tengas este tipo de triángulo, puntees los lados y observas que aquí tienes una primera figura y de este otro lado tienes otra figura. De acuerdo a la numeración de la figura, como ya te dije, vea, este es el ángulo 1, el ángulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues conozco valores en el 2 y en el 6. Por el otro lado, observa, prolongué mi figura, aquí está, mira. Aquí está. Entonces tienes valor en el 1, te brincas del 2, 3, 4, 5, 1 y 5. 6, 7 y 8. Entonces tienes valores en el 1 y 5. Aquí está. De acuerdo a la figura, conocemos valores en el 2 y el 6 en la primera figura que es esta, y en la segunda figura 1 y 5. Donde el valor del ángulo 2 es 70 y el valor del ángulo 6 vale 8x menos 2. El valor del ángulo 1 es 52 y el valor del ángulo 5 4x más y. Trabajemos con la primera, el 2 y el 6. Podemos observar que el ángulo 2 y el ángulo 6 son ángulos correspondientes. Eso lo puedes checar en la base que dimos al principio. Con esto podemos afirmar que ambos ángulos son iguales. Entonces 70 grados, que es el 2, es igual a 8x menos 2. Le damos vuelta a todo. 8x menos 2 es igual a 70. Despejamos el 2, está negativo, pasa positivo y me queda 70 más 2 igual a 8x. Y esto da 72. Entonces quito el 8 que está multiplicando, pasa dividiendo, 72 entre 8 me da que x es igual a 9. Ya encontramos el valor de x que vale 9. Vayamos por los otros pares de ángulo, ángulo 1 y ángulo 5. También podemos observar que son ángulos correspondientes, lo cual nos me permite afirmar que ambos ángulos son iguales. Entonces ángulo 1 igual al ángulo 5, donde el 1 vale 52, aquí está. Y el ángulo 5, 4x más 4y. Le damos vuelta y me va a quedar 4x más 4y igual a 52. Despejo, 4x es igual a 52 menos 4x, porque el valor de x ya lo conozco. Entonces me va a quedar 52 menos 4 por el valor de x que vale 9, me va a quedar 52 menos 36, me queda 16. Y x es igual a 16, este 4 está multiplicando, pasa dividiendo y me queda que x es igual a 4. Por lo tanto, el valor de x es igual a 9 y el valor de y es igual a 4. Por el momento, demostrado.
los tipos de ángulos que encuentras al trazar dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Aquí están los tipos de ángulo y cómo trabajar con figuras cuando te dan valores específicos. Relaciónalos. Te sugiero que siempre los enumeres y ubiques donde sí te dan valores. ¿Sí? Por el momento es todo. Y identifiques qué tipo de ángulos son de acuerdo a los conceptos que yo te di. Por el momento es todo. Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda.